En el medio de todo esto, Javi, se prorrogaron los mandatos de los sindicalistas por la pandemia. Y sí, vos sabés que, a ver, esto es una discusión que viene de hace mucho tiempo. Mira, me voy para allá, ¿querés que vaya Sí, sí. con vos para allá? Pues vamos a mostrar algo que es importante de saber. A ver, hay muchas caras conocidas y muchas caras repetidas, ¿no es cierto?, en esto que estamos viendo. Los sindicatos eternos, o los sindicalistas eternos, para ser más exactos. Bueno, algunos de ellos tienen más de 40 años. ¿En el gremio? Sí. ¿Tanto ya? Y sí, Mirá. en algunos casos sí. Son reelecciones de las como diría Menem en su momento, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de los sindicalistas, acá hay una ley, inclusive también, en la ley 23.551, que habla, fundamentalmente ahí en el artículo 8, ahí estaba mirando, las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna, habla, ¿no? Entonces, ahí hay varios artículos en los cuales se menciona justamente esta cuestión, pero no vinculada a la elección indefinida, porque no hay una prohibición. Y vos sabés que cuando no hay una prohibición, Claro, quiere decir todo está permitido. que todo está permitido. Bueno, parte justamente de esto. Algunos de los sindicalistas, que obviamente están al frente de sus propios sindicatos, ahí lo vemos bueno, un caso concreto es Barrio Nuevo, ¿no? ¿Cuántos años hace que está Barrio Más Nuevo? de 30. Exactamente, entre otros. Bueno, el caso inclusive también de Cavalieri. Cavalieri también es uno de los eternos, ¿se acuerdan? Los gordos, que se hablaba y se sigue hablando justamente de los gordos, que es por la cantidad de afiliados. Yo tengo una lista. Pedro Zambelletti, que es el secretario general de la Unión Personal de Fábricas de Pintura y Afines, 46 años en el cargo. Jorge Sansat, secretario general de Unión Personal de Aeronavegación de Entes Privados, 45 años en el cargo. Luis Barrionuevo, acá lo tenemos, a Luis Barrionuevo, secretario general de Unión Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, 41 años en el cargo. Bueno, ellos dicen que lo reeligieron. Es que es verdad. Se presentan in eternum y siguen ganando las elecciones. ¿Se podría mejorar esto, Julio? ¿Corresponde? Yo planteo hace tiempo, y lo he dicho, se lo he planteado a Macri y a Néstor. La Argentina tiene que tener una sola reelección para todo cargo electivo. Gobernador, intendente, rector de la universidad, la AFA, que Grondona debe haber estado 100 años, digamos, porque la reelección eterna convierte en monarquía lo que es democracia. Claro. Mira, en el caso de Guillermo Pereira, del Sindicato de Petroleros, 36 años en el cargo. Rodolfo Daer, que lo veíamos antes, 36 años. La pregunta es también por en qué el no cargo. se van. O sea, ¿por qué tienen miedo de dejar el puesto? Yo creo que no es solamente mí. Yo hablé varias veces con varios de ellos, inclusive también. Y porque me eligen los compañeros y me piden los compañeros. Esta es la respuesta. Ahora, el tener poder y perderlo, Julio, es un problema también para aquel que siempre ha tenido poder. También, pero han durado más que los funcionarios, han durado El más tema que de fondo es, cuando eran los metalúrgicos, que era la Argentina industrial, el problema es cuando termina en los empleados del Estado, Sí. el sindicalismo. O sea, la degradación de la sociedad va haciendo que, al no haber industria, dejemos los gremios industriales para hacerlos de empleados estatales. Sí, además con otro agravante, que cada vez los sindicatos representan a menos gente, porque una parte importante de la población trabaja en Caída negro, mayor, claro. y por eso es la disputa que hay entre movimientos sociales y sindicatos, que ven venir, o sea, los sindicatos ven venir que el movimiento social representa y mueve más gente que ellos. Y vos recordá que muchos de los que están en los sindicatos, y no estoy hablando de las cabezas o segundas líneas, sino las quintas líneas para abajo, son todos los que asumieron o ascendieron gracias a los líderes sindicales también. Esperen que quiero sumar aquí a la conversación a Paglio Gigliani, es historiador. ¿Cuál es el poder real hoy de los sindicalistas? ¿Es un poder en retroceso? Bueno, depende. A ver, acá nosotros estamos viendo simplemente, me parece, un lado de la moneda, que son estos dirigentes sindicales en los cuales se concentra en general la atención periodística, porque, bueno, por algunas de las características que ustedes mencionaban. Ahora, hay otro sindicalismo también que hay que prestarle atención. Digamos, en general hablamos de todos estos dirigentes y no hablamos de una enorme cantidad de delegados, de otro tipo de sindicatos, etcétera, en las cuales estas prácticas no están. Y eso también me gustaría dejarlo en claro, empezar por ahí, porque si no, muchas veces esta figura, para lo único que sirven es para una demonización del sindicalismo, que en definitiva lo que busca detrás de esa demonización me parece que es, bueno, corroer el poder
de negociación de los trabajadores, etcétera. Ahora bien, si nos concentramos en estas figuras, evidentemente, bueno, acá hay serios Pero problemas. estos son de los que gestionan democratización. mayores presupuestos. Claro, son los que van a la Casa Rosada en todos los Sí, gobiernos. por eso, entonces ahí hay que empezar a ver el cuadro completo. Entonces no es simplemente un problema de estos sindicalistas y este sindicalismo. Acá hay una cuestión de relaciones de poder, en la cual, a ver, por ejemplo, ahora yo leía este proyecto sindical presentado por los diputados de la oposición, de Cambiemos. Ahora, los diputados de la oposición, digamos, de Cambiemos, de Alianza, estuvieron como a la lid de su política de Momo Venegas, por ejemplo. Entonces, mientras ahora se rasgan las vestiduras tratando de reformar el proceso electoral, mientras... O Jorge Traca, que intervino sindicato y puso para a la no hablar casera a intervenir una regional del SOMU. Bueno, entonces digo, me parece que esta discusión, a mí lo que me preocupa de cuando la discusión se restringe pura y exclusivamente a estas figuras, estamos perdiendo de vista, digamos, un cuadro que es mucho más amplio, en la cual hay decenas de miles de dirigentes honestos en los lugares Pasa de que, Pablo, trabajo. estos A ver, espera, dirigentes- Julio, hay que reformar las obras sociales, como Sí. dijo Cristina, para hacer un sistema integral de salud. Esto generó la reacción de buena parte de los sindicalistas. En el 73 yo fui informante del SNIF, Sistema Nacional Integrado de Salud de Lota, que vive Lota todavía. No se hizo porque los 42 Porque las obras sociales eran de la época de Manrique, ¿no? las da Manrique, pero nunca se las dio, se las da Onganía con Manrique. Entonces, ese proyecto se pinchó. Ahora, también este sector de sindicalistas, si vos vas a hacer la pacificación de la Argentina, de ahí vas a sacar más gente que de los empresarios. En la falencia de dirigencia que tiene la Argentina, hay más cerebro acá, porque ocupan el lugar de la burguesía industrial que no tenemos. Somos un país donde las empresas que antes eran nacionales hoy son extranjeras. Pero Julio, lo perdón, que quedó es pero esto. algunos de estos sindicalistas son empresarios ¿Pero qué te estoy también. Se Escuchate, convirtieron también. en empresarios Perdón, luego de ¿escuchaste hacerse mi cargo- frase o no? Sí, por eso. Te digo, burguesía industrial, Bueno, dalo está bien. por hecho. Pero digo, No tenés que pero agregar vamos a decirlo nada. sencillo también, porque digo la gente burguesía, qué sé yo, son empresarios Ocupa- también. Claro, pero ocupan como los sindicatos no se pueden vender. Claro. Si no, Caballo y Dromi lo hubieran vendido. Sí, sí. Nos quedó un pedazo de nación porque no se podía vender. Y esto es lo triste. El resto son todos gerentes de multinacionales. Ahora digo, en ese sentido me parece que es interesante que ha habido proyectos e intenciones en las que decía, bueno, digamos, sancionar que de alguna manera un dirigente sindical no puede ocupar el lugar de la patronal, ser empresario, como se dice. Me parece que esa es una buena iniciativa. Ahora, yo creo que es fundamental que esas iniciativas partan efectivamente en algún lugar de lugares que tengan legitimidad para plantear estos problemas, ¿no? Y creo que eso entonces, dentro del movimiento obrero hay actores que tienen esa política, que la buscan, que la persiguen desde hace años y que muchas veces después se encuentran en situaciones paradójicas. Pensemos en la organización del sindicato del subte. Sí. A ver, ustedes conocen una experiencia cercana, es una de las, digamos, experiencias cercanas en el tiempo más democráticas que uno pueda conocer. Se enfrentó a la UTA, digamos, que tenía en su momento y tiene todavía un estatuto que es Se gana súper periódicamente proscriptivo. la puteada de los usuarios. Eso es otro tema y tiene que ver con la capacidad que tienen de presión y de llevar adelante sus reivindicaciones y ese es uno, digamos, de los mecanismos básicos, la huelga, etcétera. Una cosita, Julio. Ese sindicato, ¿quién le retira la personería gremial? Se lo retira el Poder Judicial anulando una resolución del Ministerio. Entonces, ¿en qué quedamos? Estamos buscando la democratización de los sindicatos. Cuando tenemos una experiencia clara, precisa, colectiva, profundamente participativa, después el Poder Judicial anula una resolución del Ministerio de Trabajo justo. Aparte, en el mismo tiempo, 2018, mientras estaban peregrinando estos otros proyectos que al mismo tiempo se supone que están intentando democratizar los sindicatos. Entonces acá hay mucho cinismo y estas discusiones, esto es un programa que vamos a hablar 2 o 3 minutos, a veces no permiten, me parece, recomponer el cuadro completo de lo que está pasando. Lo mismo con las obras sociales, ¿eh? Hay un detalle, que coincido con vos, pero hay una cosa. En un país en decadencia, la renovación sindical es por izquierda. Entonces después no se la bancan. Entonces, ¿por qué queda esto? Porque la sociedad es consciente, el poder es consciente que va a venir una cosa más dura. Con lo cual, el mismo poder defiende Prefiere. lo que está. En eso estoy de acuerdo y no me Estoy- desagradaría que venga una cosa más dura. ¿Eh? A mí no me desagradaría que venga una cosa pero más no es que dura. yo digo, el poder impide, conserva esto para que no venga lo otro. Pero digo una cosita sobre las obras sociales. Siempre se pone el ojo en las Eso en obras principio, sociales. o sea, prefiere el bandorismo. Pero toda la vida. Claro. A ver si es un invento Claro. esto.
Pero digo, volvamos Ya a esto de las Rodolfo obras Bolsio sociales. contaba en quién Si me mató a permite Rosendo. una pequeña cosa, las obras sociales, de nuevo. Un lugar en el que siempre se apunta. Siempre que se apunta al sindicalismo, se le apunta a estos señores y se le apunta a las obras sociales. Ahora, las obras sociales, nos gusten o no de los sindicatos, han permitido que una enorme cantidad de la población llegue Pero ¿con qué? bueno, a tener una atención sanitaria que el Estado no la garantiza. Pero además que son infinitamente más justos que las privadas. ¿Y quién habla de los prestadores No, médicos que claro. son donde anida la corrupción y donde ponen la plata? en Nadie. eso- Igual Queda acá. permitime algo con el tema de las obras sociales sindicales. Son las que, justamente dentro de lo que es el ambiente médico, uno no quiere estar, no quiere pertenecer ni ser prestador, porque lamentablemente son las que peor pagan. Mira, muchísimo de la... A ver, cuando uno analiza en finito lo que pasa con las obras sociales, se da cuenta que para que haya corrupción o ese tipo de prácticas tiene que haber alguien que también está beneficiando. Las prestadoras de salud, en muchas ocasiones, forman parte directa de ese problema. No nos chupemos el dedo, entonces, digamos, después es mucho más fácil descargar, digamos, la bronca sobre esto con toda la razón, digamos, Perdón, en el y las sentido que de... anduvieron mal se fundieron, ¿eh? Sí. Las sindicales, la bancaria, la hicieron pedazo y la hicieron pedazo. Te quiero decir, Cavalieri son buenos administradores de sus obras sociales, estos son Barrio Nuevo, Cavalieri, Moyano. Digamos, han hecho estructuras sólidas que tienen para sus empleados muchos beneficios. Y que el Estado no lo garantiza en ningún lado. Uno, si no está Hay realmente que decir hoy... que, comparado con otras épocas, que había mucho más patota que la que hay hoy. No hay ¿sí? patota. Sí, ahí en la UOCRA, digamos, en la regional de la UOCRA, se matan, se Bueno, siguen la matando UTA a tiros. permanentemente persigue a los delegados de la línea 60, que es una experiencia profundamente democrática, de base, profundamente participativa, y ahí yo no veo al Estado muy preocupado de resguardar, digamos, los derechos democráticos de esos trabajadores. Entonces, insisto que en estas discusiones que pura y exclusivamente se concentran en este elemento, a mí lo que realmente me preocupa es esto, se pierde de vista el cuadro total, y bueno, y algo que yo coincido con vos, Julio, de que efectivamente han sido y siguen siendo completamente funcionales a que esa renovación venga por la izquierda, y una izquierda en sentido amplio, digo, ¿no? En sentido amplio que son delegados honestos, trabajadores que eligen, digamos, dirigentes que se la juegan. Pero etcétera. otra de las críticas que se le dice al sindicalismo tradicional es que se oponen a la flexibilización para el blanqueo de trabajadores. Y esto genera que cada vez más gente quede en negro porque las condiciones... Rolando, estudialo. Si vos te pones a ver 2 o 3 de los gremios estarán y no lo quiero tocar, esa flexibilización la hicieron. Algunos. No, algunos sí, otros no. Algunos Pero los otros fuertes, se los aferran grandes a lo los hicieron. convenios previo a la modernización. Digamos, algunos, la UOCRA flexibilizado, ESMATA flexibilizado, porque Gastronómico, se lo llevó por delante la, Sí, claro. la tecnología, pero Lo que otros pasa no. que también dentro de estos sindicatos y sobre todo los más conocidos, uno de los juicios que hay, juicio entre comillas estoy diciendo, ¿no? Y sospechas, es dirigentes muy ricos, trabajadores pobres. A ver, yo Y digo... esto no ha sido siempre así. No, no ha sido siempre así. Sino los últimos... Digo, cuando lo detuvieron a años. Pedraza vivía en una torre en Pero Puerto esto Madero. seguramente, ¿quién va a discutir eso? Ahora yo digo, se rasgan las vestiduras de nuevo por esto. Ahora, los diputados y las diputadas que firman ese proyecto de democratización sindical son mucho más ricos que el conjunto del pueblo argentino. Entonces no es algo que es pura y exclusivamente algo que existe en el sindicalismo. Ahí nadie dice nada. Entonces, digo, tratemos de mantener, digamos, una discusión que intente ir, de alguna manera, deslindando los verdaderos problemas. Porque hay otra cuestión. Yo soy de La Plata. Ahí ustedes nombraban la UOCRA. Ahí estaba el gremio del Pata Medina. Era un gremio que claramente formaba parte de un conjunto de prácticas que uno los podría equiparar con esto. Ahora, ¿cuándo pone el grito en el cielo la patronal, digamos, de la construcción de La Plata? Porque el Pata Medina, con todas esas prácticas, de todas maneras, hacía que los costos laborales fuesen mucho más altos. ¿Por qué? Porque negociaba buenos salarios, No, etcétera. Obligaba a que la gente tuviera, a que los tipos contrataran el catering del Pata Medina. Exacto, ese es el otro lado de la cara de esto, pero al mismo tiempo, ¿por qué tiene esa legitimidad? Digo, y el Pata Medina utilizaba la patota porque a mí me encerró una patota del Pata Medina en Ensenada y casi me cagan a trompada. Entonces a mí no me la cuente la del Pata Medina. eso- No es que esto, o sea, Vos no, es estás que vos no escuchando, podés no, ¿cuál es el minimizar. argumento? No minimizo, no yo podés lo que digo minimizar es- las patotas. No, es porque que si si no minimizás se la entiende. patota, porque pensás que estos son defensores Pero que no. defienden a los laburantes, porque van y patotean a todo aquel
que piensa diferente o que los graba con una cámara, estamos jodidos. En ningún momento dije eso. Lo que Vamos- yo digo vamos a que minimizar la patota. Mientras esa patota, digamos, no afecte, en ese sentido, mientras ese gremio, no la patota, digamos, puede tener igual patota, etcétera, como un montón de esos gremios. Ahora, ahí el problema salta, ¿por qué? Porque hace que los trabajadores de la UCRA fueran Salta más porque caros. son unos patoteros. No saltó por eso, salta con las empresas de construcción. Digo, mientras porque eso- apretaban, cada vez que lo detenían le ponían un micro con gente al fiscal para que no lo detuviera y lo soltara. Sí, obvio. Si vos tenés una crisis en Argentina y tenés que juntar 5 sindicalistas, 5 empresarios, 10 políticos, los sindicalistas talentosos Son los que se sientan. se van a sentar. Claro. Para encontrar los Y van a cinco- ser constructivos, porque además... para encontrar los 5 empresarios. Sí. Hoy, Oh. empresarios. Mira, el agro produce un montón. Tiene dirigencia. Sí, Digo, sí. no hay De dirigencia. hecho, lograron que el... Y no quieren la ceder, proximidad de los no regiones. quieren ceder un tranco de pollo, ¿eh? No, pero yo respeto, digo, no hay dirigencia de los sectores. Tampoco hoy los trabajadores tienen un Ubaldini. No está el personaje, ni siquiera un Víctor de Genaro, que fue mi amigo toda la vida, que eran personajes más... Smith fue el último que vos podías encontrar con un pensamiento sólido. Igual también muchas veces las elecciones, porque muchos sindicalistas dicen, pero nosotros hay elecciones, lo que pasa es que gano yo, me votan a mí. Esto es como cuando hacía las votaciones Julio Grondona en la AFA. En la AFA, cuando Macri ha ido a pedirle cosas, y dice, vamos a votar. Levantaba, estaba todo reunido, yo voto por lo que propone, pongámosle Macri o González, quien sea. Y ustedes, todos votaban por Grondona, ¿viste? Gané yo otra vez. Y así es lo que pasa muchas veces en los sindicatos. Bueno, es decir, digamos, ¿quién se va? No es me que quién parece se va a que ganar. hay algunas- ¿Quién le va a ganar a toda la estructura que tienen Sí, armada y en ese conformada? sentido, hay algunos aspectos, digamos, que aparecen en estos proyectos de ley que a mí me parece que son, digamos, progresivos, porque apuntan un conjunto de medidas restrictivas de los estatutos, por ejemplo, de la UTA que mencionábamos hoy. Y en ese sentido pone tantas trabas a la presentación de, digamos, listas opositoras, etcétera, que tienen... No, y las progresividad, me centrales parece que tipo la son CTA importantes. tuvieron sus propias experiencias, aunque después se terminaron peleando entre ellos. Disidente, claro. CTA. Sí, la CTA cuando arman. Pero esas experiencias funcionan cuando son gremios estatales que saben que no los pueden despedir. No, pará, en la CTA Yasky O sea, y tuvieron el gran problema lo que también acaba de definir decir el Rolando tema. es importante. En los gremios de producción libre, la izquierda dura poco tiempo, porque cuando es muy agresiva lleva a la crisis de la empresa. Sí. Y los es lo que echan. pasó en alimentación. Claro. Plenamente. Esos conflictos terminaron con despidos masivos. Pero la existencia de la izquierda en la alimentación generó que dar negocios mucho mejores convenios colectivos que si no hubiese estado. Entonces volvemos a ese punto. seguramente se dio vuelta y limpió todo lo de la izquierda. Y eso seguramente, bueno, pues entonces digamos, acá hay un juego que es bien complejo y es bien contradictorio, porque este modelo sindical, con todas las limitaciones que tiene, ¿no? Y que son un poco las que se están poniendo de manera bastante desordenada, pero que de alguna manera me parece que estamos reponiendo entre todos acá, sigue siendo un modelo sindical que al mismo tiempo ha permitido un fuerte poder, digamos, de presión y de defensa Y de que es los único en América Latina, trabajadores. siempre Bueno, se por llama. eso, Podría ¿no? estar mejor este modelo sindical, eso es lo que quiero Sí, decir. totalmente que podría Porque Porque eso la realidad no hay es que duda. el ejemplo de alimentación, perdón Julio, pero el ejemplo de alimentación ha llevado a quebrar empresas y lo hemos visto. Entonces, ¿dónde van a estar los trabajadores si la empresa está quebrada? ¿Se bueno. entiende? Para mí es una cosa ¿Qué y una empresas cosa. Hay vos que decís saber que han buscar el quebrado equilibrio. por el tema del gremio de alimentación? ¿Qué empresa quebró? En Mondelez se llama ahora, pero en su momento, Kraft. Pero Kraft no quiebra, PepsiCo no quiebra, lo que hace son trasladan sus unidades productivas a otro lado y contratan personal, digamos, de cero con menores Pero condiciones de trabajo. sacando a los trabajadores que generaron el conflicto, eso es lo que te quiero Pero que eso, decir. bueno, yo en ese punto estoy completamente en una posición contraria a la que vos estás presentando. Claro. Yo no creo que los trabajadores generaron el conflicto, son conflictos generados por salarios bajos, Bueno, está bien. por la forma, digamos, de flexibilización de las condiciones de trabajo en la fábrica que hace que tengan que trabajar enorme cantidad de horas con escasísimos elementos de seguridad. Acá hay un tema, digamos, que es central y que sí tiene una gran responsabilidad los sindicalistas. Acá se mueven prácticamente 2 personas por día por accidentes laborales. Hay un verdadero genocidio cotidiano de trabajadores por accidentes laborales. Hay organizaciones que justamente están, el VAL, por ejemplo, el Basta de Accidentes Laborales, que tiene eso en el centro de su agenda y de eso nadie habla y tiene que ver con las condiciones de trabajo de
alimentación, por decir uno, y un montón de otros lugares. ¿No? Entonces, ojo con ese discurso de que son los trabajadores que generan la quiebra. No, para mí es un equilibrio, ¿eh? De verdad lo digo. Me parece que los últimos 37 años el país no lo ha logrado encontrar. Hay que, por supuesto, generar mejores condiciones de trabajo, sin lugar a dudas. Apuntar también a los diputados, que vos decís que son plenamente mucho más ricos de aquellos trabajadores que dicen defender, pero así también activar de alguna manera ya, viste, como el auto que prendés la llave, prender el motor de una economía que no se termina de reactivar. Si vos no incentivás al empresario para que te traiga la plata, tampoco vas a poder tener una enorme cantidad de trabajadores. Es una rueda que tiene que empezar a girar pero y nunca gira acá. Esto ya va a otro debate. Sí. La Argentina tiene una concepción de la concentración económica que ya el mundo la rechaza. Acá la concentración es la manera en que se genera la pobreza. Sí, pero... Acá los bancos no, se quedan con los kioscos, con los bares, Y la fugan. con todo. No, porque hay concentración y fuga. Y fuga. Claro, porque esa concentración que Caballo y Dromi nos vendieron que dale la plata que van a invertir. Invierten pero afuera. Afuera. Acá no. Digo, porque esta es lo que discutimos siempre. La concentración existe también en Brasil, pero la reinvierten en Pero Brasil. hay No se la burguesía sacan de nacional. acá. Hay burguesía nacional, acá no hay. Julio, una consulta. Con el tema de la renovación de la clase dirigente, sobre todo desde el punto de vista político, que no está viendo, que todo el mundo critica, de que ya la dirigencia política no es tan dirigencia, sino porque está puesto en ese lugar. ¿Vos crees que desde la dirigencia sindical quieren dejar que los jóvenes avancen sobre la dirigencia sindical o ellos mismos están parando esa movida de jóvenes sindicalistas que pueden tener nuevas ideas, que pueden tener un refuerzo sobre la clase trabajadora que no están teniendo la gente esta? Yo creo que todos lo paran eso, absolutamente. Por eso pasan los 80 años y sí, y creo eso. No, porque ni siquiera eligen un delfín porque piensan Pero no que lo va a eligen traicionar. Ni un delfín, ni un heredero. Los gobernadores tampoco. Es verdad. Ahora, el acuerdo argentino sería una sola reelección. Aún las universidades, los rectores, los decanos, todo lo convertimos en monarquía. Sí. Yo igual quiero defender, digamos, esta posición, ¿no? Cuando vemos estos sectores, claramente la idea es, digamos, no son actores democráticos, claramente muchísimos de estos dirigentes. Pero yo voy a decir acá que creo que las organizaciones sindicales en un sentido amplio son una de las organizaciones, junto a otras organizaciones populares, más democráticas y más participativas que más existen. participativas. Más que muchísimos de los partidos políticos que nosotros Porque lo que vos conocemos. planteabas en la mayoría de los gremios, vos te encontrás los tipos de Moyano, aman a Moyano. Digamos, o sea, hay una relación de la con el dirigente. Yo me acuerdo, lo puteábamos a Lorenzo Miguel. Ahora, los metas eran lorencistas. O sea, hay una pertenencia. Sí, también que cuando aparecían los disidentes, como en Villa Constitución, los mandaba a matar con la no, AAA, no, digamos. No era un dialoguista, Lorenzo, No, precisamente. Y además Lorenzo Miguel, que estaba en la UOM, marcaba su diferencia con la propia CGT muchas veces. Sí, claro. Y Yo tenía un peso lo que específico. quería marcar es que diferente. ahí existe un discurso de demonización del sindicalismo que no es parejo al conjunto de las otras asociaciones civiles y a las corporaciones En eso empresarias, totalmente etcétera. de acuerdo. Y cuando hablo de participación, digo, un modelo también en general democrático que pura y justamente se fija en el momento electoral, que es súper importante y quizás se malinterpreta lo que yo estoy diciendo, pero lo que yo quiero acá justamente, digamos, resaltar es el otro lado. Incluso en estos sindicatos que son altamente burocráticos, se producen un montón de asambleas, de elecciones de delegados, de reuniones, etcétera, Perdón. que forman parte de lo que yo entiendo como una vida democrática que es importante no perder de vista cuando atacamos o queremos criticar con razón la perpetuación en el cargo de dirigentes sindicales que muchas veces ya han dejado de ser Un dirigentes detalle. sindicales y son Un empresarios, detalle. etcétera. O viven de manera fastuosa. A mí me invitaron 100 veces Como tanto. a hablar a delegados. La última vez, puedo decir el sindicato, plástico. Hablé 3 grupos de 200 y pico. Digamos, es maravilloso, porque tiene una expansión y una representatividad cada uno de estos sindicatos que vos te encontrás con un estamento medio muy fuerte. Está consolidado el burócrata de arriba, pero en el medio hay mucha movilidad. Que la riqueza se Muy de primer concentra arriba y en el mundo, medio no lo que llega. plantean para la dirigencia política que tenemos, ¿se entiende lo que quiero decir? Es muy de primer mundo esto que están planteando los dos para la dirigencia política que La dirigencia tenemos. política es mucho peor, sí. Yo Es quería burocrática preguntarle, total. Usted conoce mucho, hereditaria. Julio, al presidente, a Alberto Fernández. ¿Qué pasó en los últimos 10 meses con Alberto Fernández conciliador? ¿Con quién conciliaba?
Así se lo presentaba cuando se hizo ¿Sabe? cargo del Yo gobierno. tengo años de amistad con Alberto. Sería una vez sola digo, creo que no encuentra un mensaje que la sociedad le entienda. ¿Está claro? Lo que él transmite no es un proyecto que me devuelva la esperanza. Ya está. Y ahí no tiene forma. O sea, en algún punto sería una cuestión de comunicación. No, del no, presidente. que no tenés proyecto. Vos lo que no comunicás es lo que no tenés. Está bien, pero puede decir, agarré un país en default y además tengo la pandemia. ¿Qué podía hacer con esto? Digo, porque siempre hay un catálogo de excusas. Las excusas están todas. Ahora, para el manual de excusas, el fracaso está al lado. O sea, llamá que tu excusa. Digamos, es un país que lleva 45 años creando pobres. Esos 45 años los sacó un poquito, uno más rápido, otro más lento, pero nunca paramos de crear pobreza. Punto. Pero si estamos así, entonces ¿hacia dónde vamos? O sea, más pobre. Si no hay pacto de la Moncloa, a mayor pobreza. Pero con un si no hay un acuerdo, Pero con un presidente a que no se le entiende porque no tiene un plan, pero estamos Estamos- más que complicados yo hay que votar. Yo no lo voto ni en chiste en la que viene. este año. ¿Sí? Caballeros, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a ustedes.